Buenas noches queridos hermanos. Desde nuestro hogar les enviamos un cariñoso saludo como siempre, esperando que Dios les conceda de su especial bendición, sus maravillosos cuidados, que la protección divina sea con cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, y esperamos que en medio de la turbulencia la paz reine en los corazones. Vamos a prepararnos y voy a invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más tenemos la oportunidad de exponernos a tu santa palabra y en esta ocasión de una manera especial por el contenido del mensaje. Señor, queremos decir lo que tú quieres que digamos. Por lo tanto, te ruego humildemente me conceda la dirección de tu Espíritu Santo y concedas a tu iglesia también la apertura de sus oídos y sus corazones para que atesoren tu palabra, para que se vean confrontados a través de las verdades que tú nos das a conocer. Bendito sea, Señor, por tu santa palabra. Es ella, Señor, la que nos concede tu bendita presencia. Es ella la que nos habla de tus promesas gloriosas. Es ella la que se convierte para nosotros en palabras de vida. Permítenos, oh Dios, entonces, escuchar tu voz en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El, el mensaje que ha de presentarse ahora, como ya en el culto de adoración que ofrecemos a nuestro Dios, han encontrado las lecturas, pero también el tema en los cantos. Y hoy tiene que ver con la palabra de Dios. Pero antes de exponerlo, quisiera hacer recordarle algunas cosas, hermanos, porque ya lo hemos dicho, pero en esta ocasión me parece oportuno volver a decirlas. Eh, Tengo un temor, hermanos, de que al predicar la palabra de Dios, yo pueda albergar esperanzas sin fundamento. Tengo una preocupación, sí, que verdaderamente la ayuda divina llega a cada uno de ustedes, pero no lo puedo asegurar si no hay un antecedente, si no hay un fundamento que ustedes lo van a comprender en el mensaje. Y tiene que ver con la palabra de Dios, desde luego. No puedo yo atreverme a hablarles de la presencia y ayuda divina si no están en una comunión con la palabra de Dios. Nuestra confianza en esta vida, oigan bien, nuestra confianza en esta vida y nuestra esperanza en la vida venidera está fundamentada en la palabra. Oigan bien, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Luego entonces surge en mí esta preocupación de que ya sea de mi parte, lo cual estoy procurando con la gracia divina cuidar, o por otros lados, o ustedes mismos caigan en un autoengaño y se digan contar con la presencia de Dios, contar con la ayuda de Dios y que Dios los escuche y que Dios está con ustedes y que Dios les va a conceder esto, lo otro. Y si leen un mensaje por ahí que Dios, que les dicen que Dios va a contestar todas sus oraciones, que Dios los va a ayudar, que tengan seguridad. Qué bueno que haya esos mensajes, pero nunca olviden que esos mensajes tomarán sentido siempre y cuando haya un fundamento que se llama palabra de Dios. Así. De lo contrario, todos esos mensajes, perdónenme, son basura. Pero si está un antecedente, que es la palabra de Dios, que es una comunión con Dios, que es una relación muy significativa con Dios, que es una cuestión existencial que se vive con Dios y con su palabra por lo mismo, entonces abracen todo eso, hermanos. Así. Ese es el riesgo que hay.
Y quiero ser claro, hermanos, porque ese es mi papel como pastor. No quiero cumplir el papel de los falsos profetas que anticipaban cosas que no se iban a dar, porque la palabra de Dios no lo decía. Se atrevían a hablar con sus propias palabras, sino por la inspiración divina. No quiero cumplir el papel de un falso maestro en el Nuevo Testamento, con enseñanzas que en realidad no vienen de la palabra de Dios. Y por lo mismo no quiero decirles que pueden ustedes estar confiados y dormir confiados, que Dios está con ustedes, que no, hermanos, yo no voy a manejar ese lenguaje sin antes dejar claro lo que significa la palabra de Dios para nosotros. Vamos a iniciar entonces. Pero antes, aún antes todavía, quisiera. Acuérdense de los énfasis que tenemos y cada vez vamos dando un significado especial en la vida de nuestra iglesia. Y los énfasis que tenemos es primeramente la palabra y el sacramento, partiendo de la reforma que cobró significado tan especial. Eso y continúa hasta nuestros días. Que si otras iglesias, bueno, hermanos, dejemos de ellos. Yo estoy hablándoles de nosotros, la palabra y el sacramento, porque solo a través de la palabra y el sacramento se da la presencia de Dios. Cuando se quiere fabricar esa presencia de Dios a través de otras instancias, eso no tiene que ver con la Biblia, hermanos. Sí. A veces resulta ser más engaño del diablo que verdad bíblica, desde luego que sí. Pero la palabra y el sacramento nos permiten la presencia de Dios. Y cuando atesoramos la palabra, ya se los he dicho, estamos atesorando la presencia de Dios. La oración, la adoración, la comunión son respuestas a la palabra, hermanos. Así. Todos los demás énfasis que podemos tener en la iglesia, hermosos énfasis, la adoración, la oración, son respuesta a la palabra de Dios. La comunión son respuesta a la palabra de Dios. Así. Pero lo esencial es la palabra de Dios. Habiendo aclarado esto, estoy listo entonces ya para presentar la palabra de Dios ahora, y es en un versículo. Y para que no se olviden ustedes, es el versículo 29 de Deuteronomio en la versión Reina Valera. Puede variar, pero en nuestra versión es 29, así. En Guatemala, cuando viajábamos para allá, una de las cosas que escuchaban los niños es cuando coincidían esos números, se decía Capicúa, 29. Bueno, acuérdense de eso. Deuteronomio 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas. De eso hablamos después. Dios no lo permita. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplan todas las palabras de esta ley, dice Moisés. Es el final de este capítulo 29 en el discurso que presenta Moisés, ya para empezar los preparativos y entrar a la tierra prometida. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos incumben a nosotros, son para nosotros, nos atañe a nosotros, así. Las reveladas son para nosotros, Acá habla el texto bíblico de algo como de un espacio vital o de dos espacios. Uno donde tiene que ver con las cosas ocultas y los misterios, y otra con las cosas reveladas, ¿sí? Esta frase no habla en absoluto de dos mundos distintos, desde luego.
un mundo mitológico de Dios en el más allá y un mundo de experiencia del hombre en el más acá. No, 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 no tiene que ver con eso. La frase conoce, eso sí, este mundo del más acá, ahí, en este mundo, en nuestra realidad presente, en nuestra existencia cotidiana, en este mundo. Pero a este mundo lo dividen dos regiones. La región de lo oculto y la región de lo revelado en este mundo, en lo que vivimos. Y no es tan raro esto, hermanos. De hecho, varias cosas. Una de ellas, algunas cosas diría, perdón. Una de ellas es, por ejemplo, sabemos distinguir nosotros en relación a la cuestión de lo oculto y de lo revelado. Está la noche, está el día. La noche tiene implicaciones muy especiales. Los hermosos cantos que tenemos en la oración de la tarde o de la noche para despedir el día lo expresan, donde el enemigo puede hacer de las suyas en ese ámbito de la oscuridad o de la noche. Bueno, pero eso espero que lo lleguemos a comprender bien en la exposición siguiente. Por ahora quiero hablarles de lo revelado, así, de la región de lo revelado, lo que a nosotros nos toca. Estas cosas reveladas son para nosotros, y aquí hablaremos de las cosas reveladas que son para nosotros. Las ocultas, las secretas, las misteriosas, esas pertenecen a Dios. Y habrá, si Dios lo permite, una exposición al respecto. Desde luego que las cosas reveladas tienen que ver con lo que Dios nos ha dado a conocer. Sí, tienen que ver con la palabra de Dios. Las cosas reveladas nos atañen a nosotros. Sí. Y a nuestros hijos. Y para siempre. Esto hace alusión de lo que Dios ha hecho acerca de nosotros y de Jesucristo y su amor a nosotros, que no debemos temer, sino confiarnos en su mano que nos guía. Se trata manifiestamente de esto, de que Dios ha extendido su mano sobre nuestra vida sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Lo único en este mundo que es real, no es realmente nuestro, es lo revelado. Es lo revelado. Y aquí atendamos, hermanos. Mas las cosas reveladas son para nosotros. Y en cierta forma diremos, es lo único que es para nosotros. Las cosas de esta vida, de este mundo, son pasajeras, hermanos. Así. La casa, el vestido, las cosas, sí, en cierta forma no son nuestras. Sí. Y son las que causan a veces problemitas y no son verdaderamente nuestras. Decía Séneca, el problema en las relaciones humanas inicia con la propiedad privada, queriendo defender lo que es de uno. Pero qué bueno que se quiera defender lo que es nuestro. Pero lo único que es nuestro, hermanos, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Lo único que es realmente nuestro es lo que aquí se dice. Las cosas reveladas son para nosotros. Las otras cosas, ¿no? Esas van a quedar, esas van a dejar de ser. Es la única posesión que podemos aumentar. Sí, la palabra, la revelación. La única que no corroen
polilla ni herrumbre. Así. El dinero, sí. Es más, hay ladrones que hurtan y es más ahora. Pero bueno, qué impresionante fenómeno en cuanto a la economía ahora con este problema que estamos viviendo de la pandemia. El mundo entero se ha sacudido. ¿No que muy seguros? Bueno, esperamos que no vaya más allá, desde luego, hermanos. Pero eso nos enseña que nos equivocamos cuando vemos y ponemos nuestra confianza en eso. La única que no necesitamos soltar de nuestra mano, lo que se nos ha dado, lo que se nos ha revelado. Vamos, escuchen. La única que no necesitamos soltar de nuestra mano en el momento de la muerte. Porque esa se va con nosotros. La palabra bendita de Dios. Esa palabra que nos ha enseñado a vivir y a caminar. Esa palabra que nos ha abierto las puertas del cielo con sus maravillosas promesas. Esa palabra es la que tomamos en nuestras manos, en nuestro corazón y nos las llevamos. Esa es nuestra. Todo lo demás se queda, hermanos. Por eso el texto es muy significativo. Se dice que es una frase pulida para los intérpretes. Más las cosas, más las reveladas, las cosas reveladas son para nosotros, para nosotros. Pero inmediatamente surge la pregunta: ¿es realmente nuestra la palabra? Voy con calma, hermanos. Estamos en el día miércoles. ¿Es realmente nuestra la palabra? Eso que se nos ha revelado para nosotros, y con eso no quiere decir que todos lo tenemos. No. ¿Es realmente nuestra? La hemos tomado como lo único que en este mundo es realmente claro y seguro, en este mundo oscuro e inseguro. ¿Sí? Así es, hermanos. Así hemos visto la palabra revelada. Así hemos visto la palabra de Dios, decimos. Es del siglo pasado, más o menos, sería. Se contaba de los pobres cocheros judíos que estaban en Varsovia, capital de Polonia, ¿verdad? En ese entonces se tenía ese trabajo. Y los judíos, los pobres judíos, porque fue muy difícil, ya ustedes saben, después en la Segunda Guerra Mundial masacraron a, a judíos. Y uno de los primeros puntos de ataque de Hitler fue Polonia. Y muy difícil. Pero estos pobres judíos tenían un trabajo, eran cocheros, algunos de ellos. Pero se dice lo siguiente de ellos, que esperaban que alguien les ocupara para hacer un traslado en el coche que ellos conducían. Pero mientras llegaba alguien para que fuera trasladado, ellos estaban reunidos y tenían un tema. El tema era de la Torá. Y había un diálogo y un coloquio muy interesante, intenso, celoso, y hablando de lo que es para ellos la Torá. Y cuando alguien llegaba y necesitaba el servicio, entonces el cochero que le correspondía por turno se iba y llevaba a las personas a su destino. Pero lo más pronto posible regresaba.
así, lo más pronto posible regresaba para nuevamente estar en ese diálogo celoso, tan intenso acerca de la Torá. Y este es un caso real, hermanos, es un caso muy real. Dice Gerald Monrad, de quien dependo de varios conceptos, hermanos, aclaro. Dice Gerald Monrad, qué humillación para nosotros al ver a estos judíos con esa intensidad, con esa sed. Qué humillación para nosotros. Qué herencia tan incomparable ha puesto Dios en los libros de la Biblia. Sí. Y principalmente para nosotros que estamos en el Nuevo Testamento ya. Ahora, ellos tenían un anhelo, no querían perderse un momento para hablar de las cosas de Dios, de la Torá, para ellos. Y esto lo hacían aquellos de quienes San Pablo dice que tienen la Escritura todavía cubierta con un velo. Oigan bien, que tienen la Escritura todavía cubierta con un velo, dice San Pablo. Pero aún así, ellos ponían su corazón en eso. Por eso se dice, qué humillación para nosotros. ¿Quiénes? Los que tenemos la herencia incomparable de la revelación bendita de Dios en los sagrados libros de la Biblia. Cuando esa revelación ha llegado ya a completarse en el Nuevo Testamento. En ella debiéramos sentirnos como en casa. Por eso cité a este autor, para que no se considere que son puras palabras mías. En ella debiéramos sentirnos como en casa, movernos con la misma naturalidad con que uno se mueve en casa paterna. Y como dice el Salmo, como dice el salmista, perdón. En cuanto al amor por la palabra, en el Salmo 119, también en el 19, y en otros salmos más. Pero las cosas reveladas nos atañen a nosotros, son para nosotros. Y aquí voy a hacer referencia a lo siguiente. Esas cosas reveladas, Pablo nos atañe a nosotros. Ayúdenme, por favor. Estás invitado, estamos invitados a su mesa, hermanos. Y en toda tu vida no acabarías, dice, en toda tu vida no acabarías el diálogo con Él. Pero también a la mesa de los evangelistas, de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero también estamos invitados en la mesa de San Pedro, Santiago, en la mesa de los profetas. Y ahí estamos para dialogar, para platicar, para conversar y para también decirles que a nosotros nos ha tocado ya entender cosas que ni aún ellos lo llegaron a entender, lo veían, lo anticipaban, pero todavía no lo entendían. Y como conoces a Jesucristo, tú puedes entenderlo mejor. Lo que los profetas escribieron. Tú puedes hablar incluso de sus limitaciones en el conocimiento de la salvación que tenían ellos. La Biblia sabe todo de nosotros,
La comunidad de Jesucristo en su camino hacia el último final no experimentará tentaciones o consuelos de las que no ya se hayan escrito en la revelación bíblica. No, ya todo está ahí, hermanos. Sí, la Biblia lo sabe todo de ti de manera personal. No es un conocimiento que abarque otras áreas. Pero en cuanto a tu salvación, en cuanto a tu alma, tu vida, en cuanto a las promesas, la Biblia lo sabe todo, todo. Te va hablando sobre tus tentaciones, tus miedos, tus dificultades, tus seguridades y tus desolaciones. De todo esto te está hablando la Biblia. Me está hablando a mí esa palabra revelada. Pero nosotros atendemos a esta voz de Dios con oídos, muchas veces con oídos duros y con corazón frío. Qué lejana, qué leve nos suena cuando aún la oímos. La palabra de Dios. Lo más importante de nuestras peticiones debería ser: concede a tu siervo un corazón que escuche. Esta debiera ser nuestra petición. Y qué bonito dentro de los cantos que tenemos, como les hemos comentado, para el tiempo devocional en la mañana. Qué hermoso es que podamos cantar. Hay un canto que usamos, hay varios, pero uno de ellos, el de Santo Espíritu de Amor, y en su coro, Santo Espíritu de Amor, hazme atento tu voz escuchar. Te necesito, oh Trino Dios. En mi ser, sí, ven a reinar. Qué hermoso es que tengamos ese sentir, que deseemos la palabra de Dios. Pues nosotros tenemos necesidad de esta palabra divina que nos acompaña. La necesitamos sencillamente porque sin ella no sabríamos seguir. Porque si Dios interrumpiese este diálogo, oigan bien, si Dios interrumpiese este diálogo, nos perderíamos en una maraña mortal. Y como dice el Salmo 28 en el primer versículo: roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Roca mía, no te desentiendas de mí. Este es nuestro caso. Cuando Dios se calla, cuando la palabra de Dios escasea en la tierra, entonces se hacen fuertes los poderes de la muerte. Una de las experiencias más difíciles que ha vivido Israel son esos 400 y tantos años aproximadamente después que termina el último libro de los profetas hasta la venida de Juan el Bautista, que pasan más de 400 años. Ese tiempo que se le conoce como el Bad Call o silencio de Dios. Ese tiempo en el que no hubo mayores revelaciones. Ciertamente se escribieron en griego los libros apócrifos, que tienen un valor histórico muy valioso. Ahí están en el 160 los Macabeos, esos libros que nos relatan de cosas de tanto celo, sí, pero nosotros nos circunscribimos a los de inspiración divina, que están escritos desde el último libro de los profetas hasta la venida de Juan el Bautista, cuando ya se empieza a dar. ¿Por qué creen que tanta inquietud, tanta revolución pasa allá en Israel? Juan el Bautista, por fin, un profeta entre nosotros. Dios ha empezado a hablar. Y era algo, diría yo, hasta escandaloso ver a Juan el Bautista, porque pasaron más de 400 años que Dios guardó silencio. Queridos hermanos, quisiera decirles lo siguiente. La palabra
palabra revelada, al ser escuchada y atesorada, se nos concede la presencia bendita de Dios a través de su Santo Espíritu, y con ella vamos viéndonos conducidos, guiados. Y si esa palabra la atesoramos, como ya les he dicho en el inicio, pues estamos con Dios. Ahora sí les puedo asegurar, si para ustedes, como esos pobres judíos que con la Torah, nosotros con la revelación ya de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos ese anhelo de buscar, de leerla, de exponernos, hermanos, yo he insistido, pero espero que esto sea un punto muy especial y dadas las circunstancias en las que estamos, me presten un oído más claro y un corazón más sensible puedan prestar más que a mí a la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que en la contraportada de los programas, como ya les he dicho, tenemos 4 cosas ahí que son de la palabra de Dios? La lectura del libro de la semana, la oración de la semana, el salmo de la semana, la meditación de la semana. Pura palabra de Dios, hermanos. Es que esa es nuestra. Es que con eso quiero decirles que la tomen, se apropien de ella. Nadie nos las puede quitar si nosotros la atesoramos. Y la vamos a llevar, es lo único que es nuestro. Diciéndolo en la comprensión de que va a permanecer para siempre. Es la palabra revelada. Y dice Dios, para ustedes. Esto es lo que yo les doy a ustedes. Esta es mi herencia. Este es mi testamento. Así está establecido. Es para ustedes. Y nosotros nos damos el lujo de despreciarla. Y nosotros no hacemos arreglos de tiempos para tener una lectura sistemática. No es locura, hermanos. No es una insistencia hueca, vacía. Escúcheme. Es que se trata de ir apropiándonos, agarrando a manos llenas si queremos lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Así dice la palabra. Mas las cosas reveladas son para ustedes. Y no es posible que lo que sea para nosotros lo tomemos a menos. Y no es posible que aquello que es para nosotros ahora y siempre no le demos importancia. ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué no tomamos seriedad en la palabra de Dios? Ahora bien, retomando la advertencia que hice al principio, la aclaración que hice al principio, queridos hermanos, si de veras nosotros tenemos esa sed por la palabra de Dios, si verdaderamente nosotros queremos ocupar cualquier momento que tengamos libre para la palabra de Dios y apartamos el principal momento por encima de todas las cosas, para ocuparnos en la palabra y la leemos, meditamos, la escuchamos, revisamos aquello que hemos escuchado, platicamos y la palabra bendita de Dios. Y si es así, y si de veras lo que escuchamos lo llevamos a la práctica, que sería el otro concepto que ya hemos insistido, entonces, hermanos, abrace las promesas de Dios. Son suyas. Pero si esa palabra de Dios es lo que debe ser para nuestras vidas, como lo más importante, como lo esencial, he ahí la razón de que el énfasis básico de la iglesia es la palabra de Dios, que nos da su presencia. Porque la expresión logos en el primer versículo del capítulo 1 de San Juan puede traducirse también, sí, como verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ya se los he dicho, pero también puede traducirse como palabra. Martín Lutero y quienes hayan traducido de esta manera,
En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios o es Dios. Entonces, cuando atesoramos la palabra, atesoramos a Dios. Es ahí la gran bendición tan grande. Pero si esta palabra de Dios no es eso para nosotros, no nos engañemos. No se dejen engañar de los demás, aunque digan muchas cosas bonitas y muy hermosamente expresadas. No, 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 hermanos. Pero si la palabra de Dios es esto para usted, en el nombre de Dios le digo, abrace las promesas divinas y estemos preparados entonces para todo lo que vaya a venir. Padre, bendito seas por tu palabra, porque es lo que nos has dado. Es lo único que es nuestro verdaderamente, cuando nosotros nos apropiamos de ello. Concede a tu iglesia esta bendición incomparable. Y entonces, con seguridad pueda enfrentar cualquier situación tan difícil como difíciles son las cosas que están pasando, Señor. Pero si tu palabra es eso para nosotros, y si tu palabra es eso para nosotros, con tu palabra estás en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de aquella palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. En el nombre de Él, te pedimos, Señor, que nos concedas de tu Santo Espíritu y esta palabra tuya prospere en nuestro corazón y en nuestras vidas.